Acepté que mi mejor amigo se quedara en mi casa, solo por unas semanas, pero después de lo que encontré en mi computadora ya no sé si puedo confiar en él. Sé que desde afuera esto puede sonar como una exageración o como una de esas historias donde todos dicen obvio que te estaba usando. Pero si me hubieran preguntado hace 2 meses si yo desconfiaría de la persona que más me conoce en el mundo, me habría reído. Por eso estoy escribiendo esto. Porque necesito sacarlo de la cabeza y porque, aunque parte de mí ya sabe que algo estuvo mal desde el principio, otra parte sigue intentando encontrar una explicación que no destruya una amistad de casi 15 años. Yo vivo solo desde hace 3 años en un departamento pequeño, nada lujoso, pero ordenado, tranquilo y, sobre todo, mío. Trabajo desde casa editando contenido para 2 agencias y para algunos clientes fijos, así que mi computadora no es solo una computadora, literalmente es mi trabajo, mis cuentas, mis archivos, mis correos, mis contratos. Mis notas personales, todo. Soy de esas personas que cuidan mucho sus cosas. No por manía, sino porque me costó mucho llegar a tener cierta estabilidad. Antes compartí piso, pasé épocas malas, tuve trabajos horribles, y recién ahora siento que mi vida está más o menos bajo control. Mi mejor amigo, al que voy a llamar Iván, aparece en casi todas las etapas importantes de mi vida. Fuimos juntos a la secundaria. Conoce a mi familia. Sabe cosas de mí que nadie más sabe. Hemos pasado rachas de no hablarnos tanto por trabajo, relaciones y esas cosas normales, pero nunca dejamos de ser cercanos. Si alguien me hubiera pedido nombrar a 3 personas en quienes confiaría con los ojos cerrados, él habría sido una de esas 3 sin pensarlo. Hace un par de meses me escribió un martes a las 11 y pico de la noche. No era raro que me hablara tarde, pero sí la forma. Me puso, ¿estás despierto? Y después necesito un favor grande. Lo llamé. Sonaba agotado, como si llevara varios días durmiendo mal. Me explicó que había terminado muy mal con su novia, que el departamento donde vivían estaba a nombre de ella, que la situación se había puesto insoportable y que necesitaba salir de ahí de inmediato. Me dijo que no quería molestar a su madre porque ella estaba cuidando a un tío enfermo en otra ciudad, y que no quería caer en casa de su hermano porque se llevaban pésimo. Me preguntó si podía quedarse solo un par de semanas, hasta acomodarse, cobrar un dinero que le debían y alquilar algo. Le dije que sí casi sin pensar. No porque me sobrara espacio, porque no me sobra, sino porque de verdad no se me ocurrió una razón para negarme. Tengo un sofá cama en la sala, la conexión a internet va bien, yo paso casi todo el día frente al escritorio, y pensé que entre amigos eso se hace. Además, en la llamada sonaba vencido. No tenía tono de manipulador ni nada por el estilo. Sonaba como alguien al borde de llorar tratando de no hacerlo. Llegó al día siguiente con una mochila, una maleta mediana y una caja de cartón con cosas mezcladas, cables, cargadores, una cafetera vieja, libros, desodorante, un buzo, una carpeta. Lo recibí, le di una copia de la llave y hasta le dije que se sintiera cómodo. La primera semana fue normal. Demasiado normal, incluso. Se levantaba temprano, salía a resolver cosas, volvía con pan o con gaseosa, lavaba los platos, sacaba la basura sin que yo se lo pidiera. Más de una vez me dijo gracias. Yo pensé, bueno, qué bueno que pude ayudar. El primer detalle raro fue tan pequeño que me da vergüenza haberlo ignorado. Un jueves regresé del supermercado y encontré mi notebook abierta sobre la mesa del comedor. Yo no la dejo ahí. Nunca. Siempre la dejo cerrada en el escritorio del cuarto o conectada al monitor. Pensé que tal vez la había dejado yo mismo sin darme cuenta. Cuando uno trabaja todo el día con lo mismo, a veces entra en piloto automático. No le di más vueltas. Igual le pregunté a Iván si había necesitado usar internet o algo porque la vi abierta. Se quedó callado un segundo y me respondió, sí, la usé un toque porque mi celular estaba descargado y quería entrar a mi correo. Espero que no te moleste. Me lo dijo con una naturalidad rarísima, como si fuera obvio. Ahí yo tuve una pequeña punzada, porque aunque sea mi amigo, mi computadora no es un televisor que cualquiera prende. Pero me frené. Pensé que el error había sido mío por no dejar claro el límite. Le dije, todo bien, pero la próxima avísame. Y él levantó las manos, medio en broma, y me dijo, sí, jefe. Hasta ahí, supongo que cualquiera diría que yo estoy exagerando. Y quizá tendrían razón. El problema es que después empezaron a pasar cosas tan pequeñas y tan seguidas que me hicieron sentir incómodo en mi propia casa, pero de una forma difícil de señalar. Mi escritorio parecía con la silla más metida de lo normal. Mis auriculares estaban enrollados distinto. Un cuaderno donde anoto ideas estaba abierto por una página que yo no recordaba haber dejado visible. Nada importante, nada que yo pudiera usar para acusar a alguien. Eran esas cosas que pueden ser casualidad una vez, 2 veces, pero no 8. Al mismo tiempo, Iván tenía un discurso raro sobre su situación. Un día me decía que ya había visto un estudio cerca del centro. Otro día me decía que capaz se iba a ir con un primo. Después que estaba esperando una transferencia. Después que no le alcanzaba por un gasto inesperado. Siempre había una razón nueva para quedarse un poco más. Y lo peor es que cada razón, por separado, sonaba razonable. No era una película. No era el típico villano con excusas ridículas. Eran problemas posibles, normales, incluso creíbles. Un viernes por la noche pedimos comida y nos quedamos charlando como antes, de la escuela, de gente que no veíamos hace años, de estupideces. En un momento me dijo algo que me dejó pensando. Me preguntó si yo todavía guardaba ese archivo. Yo no entendí de qué hablaba. Me dijo, el del proyecto que te robaron hace tiempo, el que te dio tanta bronca. Lo dijo casual, mientras miraba el celular. El problema es que ese tema yo no lo había tocado con él en años, y los detalles exactos de ese proyecto estaban en una carpeta local de mi computadora, con unas notas mías de una época bastante fea. No era algo que saliera de una conversación reciente ni algo que alguien recordara con esa precisión a menos que lo hubiese leído. Le pregunté por qué se acordaba de eso. Se encogió de hombros y me dijo, no sé, me vino a la cabeza. Después cambió de tema tan rápido que en ese momento decidí no insistir, pero me quedó una sensación horrible.
Era la primera vez que pensé, de verdad, que tal vez había estado mirando más de lo que admitía. Y acá es donde viene el punto que probablemente sirva de corte para un sort, porque fue el momento en que todo se me empezó a desarmar de golpe. 2 días después tuve que salir a una reunión inesperada con un cliente. Iba a volver en 1 hora y media como mucho. Cuando ya estaba abajo, esperando el ascensor, me di cuenta de que había olvidado una carpeta con unos papeles firmados. Subí otra vez en silencio porque pensé bajar rápido. Abrí la puerta y escuché el clic de mi mouse desde el cuarto. No el de una serie, no el de música, no el de alguien usando la tele. El clic rápido, repetido, específico, de alguien navegando archivos. Me quedé quieto. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Desde el marco vi a Iván sentado en mi silla, con los auriculares puestos, frente a mi computadora. No estaba en el navegador. No estaba en YouTube. Tenía abiertas varias carpetas mías. Y cuando levantó la vista y me vio ahí parado, no reaccionó como alguien sorprendido usando una computadora ajena a un momento. Reaccionó como alguien al que atraparon exactamente donde no debía estar. Lo primero que hizo fue cerrar ventanas. Muy rápido. Demasiado rápido. Después se sacó un auricular y soltó, pensé que te habías ido. No, perdón. No te estaba buscando algo. No tuve una emergencia. Eso fue lo primero que dijo. Yo me quedé helado. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió, nada, boludo, estaba viendo una cosa. Esa frase me hizo enojar más que si me hubiera mentido mejor. Porque no había nada de nada en la forma en que cerró todo. Le dije que me había dicho que no iba a usarla sin avisar. Me contestó, ya a la defensiva, que solo estaba intentando mandarse unos currículums y que mi compu era más rápida. Le señalé que lo que había visto no era un correo ni una página de trabajo, que eran mis carpetas. Ahí se levantó y me dijo, no te pongas así, tampoco te revisé la vida. Y esa frase fue peor, porque nadie que no haya revisado de verdad diría algo tan específico. La discusión quedó en pausa porque yo tenía que irme sí o sí. Me fui con una mezcla de bronca y vergüenza. Vergüenza porque me sentí ridículo. Era mi casa, mi computadora, mis límites, y aún así estaba dudando de si tenía derecho a enojarme. Durante la reunión no me concentré en nada. Volví decidido a decirle que buscara otro lugar esa misma semana. Pero cuando regresé, él estaba tirado en el sofá, como si nada hubiera pasado, y me dijo, perdón por antes. Estoy con la cabeza hecha mierda. No parecía actuar. Se veía sinceramente mal. Y ahí es donde empiezo a preguntarme si yo también fui parte del problema por ser demasiado blando. Acepté el pedido de disculpas, aunque le dejé claro que no quería que volviera a tocar mi computadora. Esa noche cambié la contraseña. También activé el bloqueo automático a los 30 segundos. No se lo dije. Quería ver si con eso se acababa todo o si el problema era más grande. Durante 4 o 5 días no pasó nada extraño. Él estaba más callado, salía bastante, pasaba rato con el celular, y yo empecé a creer que quizá había exagerado. Incluso me sentí culpable. Pensé que tal vez de verdad estaba desordenado por la ruptura, deprimido, perdido, y yo lo estaba leyendo todo desde la paranoia de alguien demasiado cuidadoso con sus cosas. Después empecé a notar algo todavía más raro, algunas personas cercanas me estaban diciendo cosas que yo no había contado. Una compañera de trabajo me preguntó por qué al final había rechazado un proyecto con una marca que yo solo había comentado por correo con un cliente. Mi prima me escribió para saber si seguía peleado con papá, tema que no hablaba con nadie porque era algo privado y muy puntual. Hasta una chica con la que salí unos meses y con la que ya casi no hablaba me mandó un mensaje extraño, no sabía que seguías pensando eso de mí. Cuando le pedí que me explicara, me dijo que mejor lo dejáramos ahí. Yo no entendía nada. De pronto sentía que partes sueltas de mi vida estaban saliendo al mundo sin mi permiso. Al principio busqué explicaciones lógicas. Releí chats. Pensé si yo habría dicho algo tomado, cansado, sin recordar. Revisé historias de Instagram, estados viejos, audios. Nada. Lo peor de la paranoia es eso, que empiezas a sonar loco incluso para vos mismo. Yo no tenía una prueba concreta, solo una sensación creciente de que algo se estaba filtrando. Una noche, mientras Iván se bañaba, vi su celular cargando sobre la mesa. No lo agarré. Ni siquiera lo toqué. Pero se iluminó con una notificación de una app que yo sí conocía, una plataforma donde la gente comparte capturas, historias y chismes de conocidos, a veces anónimos, a veces no tanto. Y donde todo se disfraza de debate aunque la mayoría sea puro morbo. No voy a decir el nombre porque no importa. Lo que importa es que la vista previa de la notificación mostraba unas palabras que me dejaron frío, sube la parte del correo, eso es lo fuerte. Ni siquiera estoy diciendo que eso fuera sobre mí. Podría haber sido otra cosa. Pero en el contexto de todo lo demás, sentí una presión horrible en el pecho. No hice nada esa noche. No dormí bien. Al día siguiente, mientras él salió a comprar, hice algo que nunca había hecho en mi vida, revisé el historial de actividad de mi computadora, los accesos recientes, la papelera, archivos abiertos, sesiones iniciadas. No soy un experto en seguridad, pero sí lo suficiente como para no ser completamente inútil. Y ahí encontré lo que me hizo temblar de verdad. Había intentos de inicio de sesión fallidos en mi correo secundario. Había una memoria USB reconocida 2 veces en horarios en los que yo no estaba en casa. Había archivos de texto abiertos que yo no tocaba desde hacía años. Y había una carpeta comprimida creada temporalmente, borrada después, con el nombre genérico que ponen algunos programas al reunir varios archivos para copiar o enviar. Todavía me gustaría poder decir que ahí terminó la duda y empezó la certeza. Pero no fue así. Porque una cosa es sospechar que alguien curioseó tus cosas y otra distinta es asumir que esa persona, tu mejor amigo, pudo haber copiado información privada. Hay un abismo emocional entre una cosa y la otra. Me pasé horas intentando encontrar una explicación inocente. Pensé que quizá había conectado una memoria para pasar su currículum. Pensé que quizá la carpeta temporal la había creado yo sin recordar.
Pensé que tal vez los intentos de acceso eran míos, de alguna madrugada medio dormido. Todo eso pensé en el lapso de una sola tarde. Ese mismo día pasó algo que me hizo dejar de racionalizar. Recibí un mensaje de un número desconocido que decía, che, no sabía que guardabas capturas de todo. Medio obsesivo lo tuyo. No tenía contexto. No tenía firma. Lo único que tenía era una captura adjunta de un pedazo de una conversación antigua mía con otra persona, una conversación que estaba guardada como respaldo local en una carpeta privada de mi computadora. La captura estaba recortada. No se veía todo. Solo lo justo para hacerme quedar mal. Me quedé mirando la pantalla sin entender cómo reaccionar. Porque ya no era una sensación. Ya no era una silla movida o una carpeta abierta. Había algo mío, privado, afuera. Llamé al número. No atendieron. Escribí preguntando quién era. Me bloquearon. Cuando Iván volvió, yo estaba sentado en la mesa con el celular en la mano y creo que mi cara ya lo decía todo. Le mostré el mensaje sin explicarle nada. Lo leyó. No se sorprendió. Lo primero que dijo fue, ¿y por qué me miras así? Ahí exploté. Le pregunté si había sacado cosas de mi computadora. Lo negó de inmediato, demasiado rápido. Le hablé de la memoria USB. Me dijo que sí, que había conectado una, pero solo para pasarse su CV. Le hablé del correo. Dijo que no sabía de qué hablaba. Le mostré la captura del mensaje. Se puso pálido, pero en vez de reconocer algo, se enojó. Me acusó de estar armando una película, de invadirlo, de revisar lo que hacía, de no tener empatía con su momento. Fue increíble porque logró, por unos segundos, hacerme sentir culpable otra vez. La discusión escaló muchísimo. Él insistía con que yo era paranoico. Yo le decía que me estaba mintiendo en la cara. En un momento dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces, no todo lo que encontraste significa lo que crees. Fíjense en eso. No dijo no encontraste nada. No dijo eso no existe. Dijo que no significaba lo que yo creía. Esa frase me destrozó porque sonó a media verdad. Y las medias verdades son peores que una mentira clara. Le pedí que se fuera esa misma noche. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le dije que me daba igual. Suena cruel, lo sé. Quizá lo fue. Pero yo ya estaba sintiendo miedo real de dejar mis cosas, mis cuentas y hasta mis conversaciones al alcance de alguien que, como mínimo, había violado mi privacidad varias veces. Empezó a guardar cosas con una calma que me puso todavía más nervioso, como si en lugar de verse expuesto se sintiera ofendido por la falta de gratitud. Antes de irse me dejó una frase final que parece sacada de una serie, pero la dijo de verdad, parado en la puerta con la mochila al hombro, el día que entiendas el contexto, te vas a sentir como una mierda. Se fue a casa de un compañero de trabajo, según me enteré después por otra persona. Y desde entonces no hemos vuelto a hablar directamente. El problema es que la historia no terminó cuando salió por la puerta. Esa fue solo la parte visible. Durante los días siguientes empecé a recibir mensajes raros, indirectas, silencios extraños de gente que antes me trataba normal. No era una cancelación pública ni nada tan dramático, pero sí una especie de nube rara alrededor mío. Como cuando intuís que se está diciendo algo en grupos donde vos no estás. Un amigo en común, al que llamaré Ramiro, me escribió para preguntarme si era cierto que yo archivaba conversaciones para usarlas después. Le respondí que qué demonios significaba eso. Me dijo que mejor no se metía. Le insistí. Al final admitió que Iván había contado, muy por encima, que yo tenía comportamientos medio turbios y que él había visto cosas en mi compu que le habían hecho ruido. O sea, el tipo no solo había revisado mi computadora, sino que estaba insinuando que lo preocupante era lo que encontró, no el hecho de meterse a buscarlo. Ahí fue cuando entendí algo que me revolvió el estómago, yo estaba jugando a defenderme en una cancha que él había pisado primero. Si alguien ve una captura descontextualizada, un correo viejo, una nota escrita en un mal momento, un borrador de enojo que nunca mandaste, la historia se puede girar muy fácil. Todos tenemos cosas privadas que, fuera de contexto, nos hacen ver peor. Todos. Y quien entra a tu computadora sin permiso tiene la ventaja de elegir qué mostrar y qué esconder. Lo que más me duele no es solo la invasión, sino lo calculado. Porque ahora, mirando hacia atrás, veo detalles que antes parecían casuales. Sus preguntas demasiado específicas. Su costumbre de olvidarse el celular sin batería. Sus comentarios sobre personas con las que yo no había hablado delante suyo. La forma en que intentó instalar la idea de que yo estaba imaginando cosas. Incluso el hecho de pedirme quedarme unas semanas cuando claramente no tenía un plan real para irse. No sé si desde el inicio quiso aprovecharse o si algo se torció después. Y creo que esa duda es lo que más me envenena. También me pregunto si hubo una motivación concreta o si simplemente es una de esas personas que cruzan límites porque sienten que pueden. Hay gente así. Gente que no roba plata ni golpea ni hace escándalos, así que todos los consideran buenos, pero entran en tu intimidad con una facilidad aterradora porque se convencen de que tienen derecho. Como si la cercanía fuera una llave maestra para todo. Tal vez buscaba material para defenderse de algo, para entretenerse, para tener control, para sentirse menos mal con su propia vida. Tal vez estaba resentido conmigo y ni yo lo sabía. Tal vez encontró algo pequeño al principio, le ganó la curiosidad y después se fue hundiendo más. No lo sé. Una parte de mí, la parte estúpida o humana, no sé cuál, sigue recordando al amigo de siempre. El que se quedó conmigo afuera de un hospital cuando operaron a mi viejo. El que me prestó plata cuando yo ganaba una miseria. El que me ayudó a cargar cajas cuando me mudé. Por eso esto es tan difícil de contar de forma limpia. Porque si fuera un desconocido, sería simple, lo sacas de tu casa, cambias contraseñas, listo. Pero cuando es alguien que forma parte de tu historia, el cerebro se pone a hacer descuentos emocionales. Empezás a negociar con la evidencia. Cambié todas mis claves. Cerré sesiones. Formateé la computadora. Hablé con 2 clientes por si llegaba a filtrarse algo laboral.
También tuve conversaciones incómodas con personas cercanas para explicarles, sin entrar en demasiado detalle, que si les llegaban capturas o comentarios míos fuera de contexto, probablemente venían de una violación de privacidad. Algunas personas me creyeron al instante. Otras no del todo. Otras directamente se alejaron, y sinceramente no puedo culparlas del todo, porque desde afuera uno nunca sabe quién está diciendo la verdad cuando ambos se acusan de cosas feas. Lo más perturbador pasó una semana después. Revisando una carpeta vieja en un disco externo, encontré un archivo de audio que no reconocí. Era una grabación breve, menos de un minuto, hecha con el micrófono de mi computadora. Se escuchaba mi voz en una llamada de trabajo y, al final, muy bajo, como desde más lejos, la voz de Iván diciendo, espera, esa parte también. No sé si estaba grabando pantalla, si estaba con alguien más o si simplemente era un audio accidental dentro de otra captura. Técnicamente no prueba todo. Pero para mí fue suficiente. Porque confirma algo básico, mientras yo trabajaba o hablaba, él estaba lo bastante cómodo como para registrar cosas. No denuncié nada. Ya sé que muchos van a decir que debería haberlo hecho. Quizás sí. Quizá fui cobarde. Quizá estaba demasiado cansado y demasiado avergonzado como para entrar en un proceso donde además tuviera que explicar archivos, conversaciones, capturas y contextos privados a terceros. También estaba el miedo a que denunciar empeorara todo, a que se enfureciera y publicara más cosas. A veces la gente dice yo habría ido directo a la policía como si todas las situaciones fueran limpias, lineales, fáciles. La realidad es que cuando te vulnera a alguien cercano, tardas mucho más en reaccionar de forma fría. Hay una mezcla de shock, culpa y negación que te paraliza. Hace 3 días, después de casi un mes sin contacto, me escribió desde otro número. Solo puso, no fui yo quien filtró eso. Pero si querés seguir creyendo lo peor, allá vos. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una disculpa por revisar mis cosas, ni una pregunta sobre cómo estaba, ni una propuesta de hablar. Solo esa frase. La leí unas 10 veces. Y por enfermizo que suene, consiguió exactamente lo que quería, devolverme la duda. Porque técnicamente podría ser cierto. Podría ser que él haya husmeado, copiado algo, compartido algo con otra persona y que otra persona lo haya difundido. Podría ser que solo buscara información y no imaginara hasta dónde iba a llegar. Podría ser que quisiera probarme algo. Podría ser que ni siquiera sepa la dimensión de lo que hizo. Pero sinceramente, no sé si eso lo mejora. Al final, lo que más me parte es que ya no tengo forma de volver al punto anterior. Aunque mañana apareciera con una explicación brillante, aunque me mostrara mensajes, aunque jurara por su madre que no quiso dañarme, la confianza ya está rota por un hecho mínimo e irreversible. Usó mi vulnerabilidad para entrar donde no debía. Yo lo dejé entrar a mi casa para ayudarlo, y él convirtió mi casa en un lugar donde yo empecé a dudar de mis propios movimientos. Eso no lo arregla ninguna historia. Mis amigos están divididos. Algunos dicen que lo saque completamente de mi vida y que deje de buscar matices porque cualquier matiz acá me perjudica. Otros dicen que capaz está pasando por una crisis heavy, que hizo una estupidez enorme, sí, pero que 15 años de amistad no se tiran por la borda sin escuchar su versión completa. Mi hermana, que suele tener razón en casi todo, me dijo algo que me dejó pensando, no importa si filtró él o no. El problema es que abrió la puerta. Y creo que eso resume bastante bien cómo me siento. No escribo esto para que me den palmadas ni para que todos me digan que soy una víctima perfecta, porque no lo soy. Fui ingenuo. Ignoré señales. Me costó poner límites. Dudé demasiado. Y probablemente, si una persona más fría hubiera estado en mi lugar, habría cortado la situación mucho antes. Pero también me cuesta aceptar la idea de que por haber sido ingenuo merecía aprenderlo así. Lo que no sé ahora es qué hacer si vuelve a buscarme para hablar en serio. Parte de mí quiere cerrar todo, bloquearlo y seguir. Otra parte quiere mirarlo a la cara y preguntarle desde cuándo empezó, qué vio, a quién se lo mostró y por qué. Y una tercera parte, que es la que más bronca me da admitir, todavía quiere que haya una explicación menos monstruosa que me permita conservar algún recuerdo limpio de quién fue para mí. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de algo incómodo, tal vez la verdadera traición no fue el archivo, la captura o la USB. Tal vez fue que me conocía lo suficiente como para saber exactamente cuánto podía invadir antes de que yo reaccionara. Y aún así avanzó. Así que sí, ahora mismo no sé si puedo confiar en él. Y siendo honesto, tampoco sé si alguna vez voy a poder volver a confiar del todo en alguien que me pida ayuda entrando por la puerta de mi casa con cara de necesitar refugio. Ese es el daño que más dura. No lo que se llevaron de mi computadora, sino lo que dejaron en mi cabeza. Actualización. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero pasaron varias cosas desde la última vez y siento que, si no lo cuento completo, la historia queda a medias. Además, muchos de los que leyeron lo que conté antes me dijeron que intentara hablar con Iván cara a cara antes de cerrar todo definitivamente. Durante semanas ignoré esa idea porque estaba demasiado enojado y también porque, siendo sincero, me daba miedo escuchar una explicación que cambiara todo otra vez. Después de su último mensaje, ese en el que decía que él no había filtrado nada, no volvimos a hablar por casi 3 semanas. Yo seguí con mi rutina, aunque rutina no es exactamente la palabra correcta. Cambié contraseñas otra vez, revisé configuraciones de seguridad, limpié discos, hablé con un conocido que trabaja en informática para ver si encontraba algo más raro en mi computadora. Encontró algunas cosas que ya había visto, accesos a carpetas, una memoria USB conectada, archivos comprimidos creados y borrados. Nada que demostrara directamente que se habían subido cosas a internet desde mi equipo, pero sí suficiente para confirmar que alguien había estado revisando mis archivos con tiempo y con intención. Lo que me seguía atormentando no era solo lo que había pasado, sino la sensación de que faltaba una pieza. Algo no encajaba del todo. ¿Por qué si Iván quería hacerme daño? ¿Por qué algunas de las cosas que salieron a la luz eran tan pequeñas? Había capturas que no tenían demasiado peso, conversaciones recortadas que podían hacerme quedar raro pero no destruirme. Era como si alguien estuviera soltando piezas de manera irregular, sin una estrategia clara.
Un domingo por la tarde, mientras estaba trabajando, me llamó Ramiro, el mismo amigo en común que antes me había contado que Iván había insinuado cosas sobre mí. Me dijo que había hablado con él hacía un par de días. Yo le pregunté si Iván había vuelto a mencionar algo sobre mí. Ramiro dudó antes de responder, lo cual ya me puso nervioso. Finalmente me dijo algo que no esperaba. Me contó que Iván le había jurado que no había filtrado nada y que, según él, el problema había empezado antes de que se fuera de mi casa. Le pregunté qué quería decir con eso. Ramiro me respondió, dice que alguien más tenía acceso a tu computadora antes de que él llegara. Cuando escuché eso, mi reacción inmediata fue pensar que Iván estaba inventando otra excusa absurda. Le dije a Ramiro que eso era imposible porque yo vivo solo y soy bastante cuidadoso con mis cosas. Pero Ramiro insistió en algo que Iván había dicho durante la conversación, que la primera vez que usó mi computadora encontró un programa de captura de pantalla ejecutándose en segundo plano. Ese detalle me dejó callado. Porque yo sí había tenido un programa así instalado hace tiempo, pero lo había eliminado cuando cambié de trabajo hacía más de un año. O al menos eso creía. Esa noche revisé mi computadora otra vez, esta vez con ayuda del amigo informático con el que había hablado antes. Le pedí que analizara todo con más profundidad. Pasamos varias horas revisando registros, programas ocultos y procesos que normalmente uno no mira. Y ahí apareció algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Había un software instalado que no reconocí. No era exactamente un virus. Era un programa de monitoreo remoto bastante discreto, de esos que algunas empresas usan para supervisar equipos de trabajo. Estaba oculto en una carpeta del sistema y llevaba activo más tiempo del que imaginaba. Cuando mi amigo vio la fecha de instalación, me miró y me preguntó si yo había prestado mi computadora a alguien hace aproximadamente 8 meses. Y ahí recordé algo. 8 meses atrás mi computadora había tenido un problema con el ventilador. La llevé a un pequeño servicio técnico cerca de mi casa. El técnico la tuvo 2 días y luego me la devolvió diciendo que había cambiado una pieza y que todo estaba solucionado. En ese momento no pensé más en eso. Pero el programa había sido instalado exactamente en ese periodo. Mi amigo revisó el software con más cuidado y confirmó algo peor, ese programa podía registrar actividad de pantalla y copiar archivos de forma remota. Eso significaba que, técnicamente, alguien podría haber tenido acceso a mi información incluso antes de que Iván llegara a mi casa. Me quedé en silencio un buen rato. Porque de repente la historia se volvía mucho más confusa. Sí, Iván había revisado mi computadora. De eso ya no tenía duda. Las carpetas abiertas, la memoria USB, todo eso era real. Pero también existía la posibilidad de que parte del material hubiera sido recopilado por otra persona completamente distinta. Esa misma noche le escribí a Iván por primera vez desde que se había ido. Solo le puse, tenemos que hablar. Tardó un par de horas en responder. Me dijo que también quería hablar conmigo. Nos encontramos al día siguiente en un café cerca de mi departamento. Fue extraño verlo después de todo ese tiempo. Se veía más cansado, más delgado incluso. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente le conté lo que habíamos descubierto en mi computadora. Mientras hablaba, él me escuchaba con una expresión rara, como si ya esperara algo así. Cuando terminé, suspiró y dijo algo que todavía me cuesta procesar. Me confesó que sí había revisado mis archivos. Dijo que la primera vez que usó mi computadora encontró ese programa extraño funcionando y que al principio pensó que yo mismo lo había instalado para grabar cosas. Pero después empezó a sospechar que alguien más estaba accediendo a la máquina. Según él, empezó a revisar carpetas para entender qué tipo de información podía estar saliendo de mi equipo. Le pregunté por qué no me dijo nada. Me respondió algo que me dejó helado. Porque cuando encontró el programa, también encontró algo más. Había una carpeta oculta donde se guardaban automáticamente algunas capturas de pantalla. Y en esas capturas aparecían conversaciones mías, pero también conversaciones suyas. Cuando me dijo eso sentí un golpe de confusión enorme. Iván me explicó que, cuando conectó su teléfono a mi computadora para cargarlo o pasar archivos, el programa también empezó a capturar fragmentos de lo que aparecía en su pantalla. En otras palabras, quien estuviera monitoreando mi computadora también había obtenido información sobre él. Según Iván, cuando vio eso entró en pánico. Pensó que alguien estaba recopilando datos de ambos. Por eso empezó a copiar algunos archivos en su USB, quería revisar con calma qué estaba pasando. Le pregunté entonces por qué algunas capturas mías habían aparecido circulando. Y su respuesta fue la parte más inesperada de todo. Me dijo que unos días después de irse de mi casa recibió un mensaje anónimo con algunas de esas capturas. El mensaje decía algo simple. Sabemos que tienes más. Según Iván, quien envió ese mensaje pensaba que él había sido quien había extraído los archivos del computador. Por eso había intentado presionarlo. Iván insistió en que él no compartió nada, pero que al darse cuenta de lo que estaba pasando prefirió mantenerse lejos porque pensó que involucrarse más solo empeoraría todo. Le pregunté por qué entonces había insinuado a otros que yo tenía comportamientos raros. Se quedó callado un momento antes de responder. Y finalmente dijo la verdad más incómoda de toda la historia. Porque en medio de todo ese caos, Iván sí encontró algo en mis archivos que lo molestó profundamente. Un borrador antiguo donde yo había escrito mis dudas sobre nuestra amistad durante una época complicada de nuestras vidas. Era un texto privado, algo que escribí para mí mismo años atrás, cuando habíamos tenido una pelea fuerte. Nunca se lo mostré a nadie. Iván dijo que al leerlo sintió que nuestra amistad había sido más frágil de lo que él pensaba. Y en lugar de enfrentarlo conmigo, dejó que ese resentimiento creciera. Por eso, cuando otros empezaron a preguntarle cosas, dejó caer insinuaciones en lugar de defenderme. No fue una conspiración planeada. Fue una mezcla de paranoia, orgullo herido y malas decisiones. Nos quedamos en silencio un buen rato después de esa conversación. Ninguno de los dos tenía una explicación completa para todo lo que había pasado. Porque aunque descubrimos el software de monitoreo, nunca pudimos rastrear quién lo instaló realmente ni quién estaba accediendo a los datos. Podría haber sido el técnico. Podría haber sido alguien que compró información en algún foro.
Podría haber sido alguien completamente ajeno a nuestras vidas. La parte más inquietante es que quizá nunca lo sabremos. Al final, Iván y yo no volvimos a ser los mismos amigos. No terminamos peleando en ese café, pero tampoco hubo una reconciliación cinematográfica. Simplemente entendimos que demasiadas cosas se rompieron en el camino. La confianza se quebró en ambos lados. Yo permití que alguien entrara en mi espacio sin límites claros. Él cruzó una línea que nunca debió cruzar. Y en medio de todo eso, alguien más estaba observando desde las sombras sin que ninguno de los dos lo supiera. Lo más irónico es que toda esta historia empezó porque acepté ayudar a un amigo que necesitaba un lugar donde quedarse. Y terminó haciéndome revisar cada dispositivo de mi casa, cada contraseña, cada conversación privada. Hoy mi computadora está completamente limpia. Incluso cambié de equipo por seguridad. Pero hay algo que no se puede formatear tan fácil. La sensación de que, durante meses, alguien pudo haber estado mirando partes de mi vida sin que yo lo supiera. Y lo peor de todo es que tal vez, todavía no sabemos quién fue. Actualización final. Pensé mucho antes de escribir esto porque lo que voy a contar ahora cierra prácticamente todo lo que quedó en el aire. Durante semanas dudé si valía la pena seguir investigando o simplemente dejarlo atrás y seguir con mi vida, pero la sensación de que había algo más detrás de todo nunca desapareció. Y al final resultó que sí lo había. Después de la última vez que hablé con Iván en el café, ambos quedamos en una especie de tregua incómoda. No éramos amigos otra vez, pero tampoco enemigos. Simplemente dos personas que habían estado en el centro de algo extraño sin entenderlo del todo. Yo seguí revisando mi computadora con ayuda del amigo informático del que hablé antes, tratando de rastrear mejor ese programa de monitoreo que encontramos. La idea inicial era averiguar si realmente alguien había estado entrando de forma remota a mi equipo. Mi amigo empezó a revisar los registros de conexión con más detalle. Tardó varios días porque muchos de esos registros estaban fragmentados o incompletos, pero eventualmente encontró algo que nos llamó la atención. Había conexiones periódicas a un servidor externo. No eran constantes todos los días, pero aparecían en intervalos bastante claros. Cada 4 o 5 días se realizaba una transferencia pequeña de datos. No era algo enorme, pero sí lo suficiente como para incluir archivos o capturas. Cuando vimos eso entendimos que alguien había estado extrayendo información de mi computadora durante bastante tiempo. Lo siguiente era descubrir desde dónde se estaban haciendo esas conexiones. El problema es que muchas veces esas direcciones IP pasan por servicios intermedios que ocultan el origen real. Pero por suerte uno de los registros era más antiguo y no estaba completamente oculto. Ese registro señalaba algo inesperado. Una conexión hecha desde la misma ciudad. Eso ya era inquietante, pero lo que realmente me dejó helado fue lo que descubrimos después. La conexión estaba asociada a una red de internet registrada en un pequeño local comercial. Un local técnico. Exactamente el mismo donde meses atrás había llevado mi computadora a reparar. Cuando vimos eso me quedé mirando la pantalla varios segundos sin decir nada. Porque en ese momento muchas piezas empezaron a encajar de golpe. El programa de monitoreo instalado justo después de la reparación. Las capturas automáticas. Las extracciones periódicas de datos. Alguien en ese local había instalado ese software para acceder a información de las computadoras que pasaban por ahí. Probablemente ni siquiera era algo personal contra mí. Simplemente un robo de datos. Pero todavía faltaba entender otra cosa. ¿Cómo terminaron circulando algunas capturas específicas sobre mí? Ahí es donde vuelve a aparecer Iván en la historia. Después de descubrir lo del servidor decidí llamarlo. No para discutir, sino porque necesitaba preguntarle algo muy concreto, que había hecho exactamente con los archivos que copió en su USB. Al principio dudó en responder. Pero al final admitió algo que nunca me había contado. La noche que lo descubrí usando mi computadora, él ya llevaba varios días sospechando que algo raro estaba pasando. Había encontrado algunas de esas capturas automáticas dentro del sistema y quiso entender qué era. Por eso copió parte de las carpetas en su memoria USB. Su idea, según él, era revisarlas después para entender el programa. Pero cuando vio el contenido completo se asustó. Porque entre esas capturas había fragmentos de conversaciones privadas mías, correos, documentos abiertos, incluso momentos en los que yo estaba trabajando o escribiendo mensajes. Era obvio que alguien había estado espiando mi computadora. Y ahí es donde Iván cometió el error que terminó provocando todo lo demás. Porque en lugar de hablar conmigo de inmediato, decidió consultar con alguien más. Un conocido suyo que supuestamente sabía de tecnología. Le mostró algunas capturas para preguntarle qué significaban. Ese conocido fue quien terminó filtrando parte del material. No sé si por morbo, por dinero o simplemente por estupidez. Pero cuando las imágenes empezaron a circular en ciertos grupos y páginas de chismes, ya era imposible detenerlo. Cuando Iván se dio cuenta de lo que había pasado entró en pánico. Sabía que si decía la verdad yo pensaría que él había sido quien filtró todo. Así que eligió la peor opción posible, guardar silencio. Y cuando algunos amigos empezaron a preguntarle cosas, él dejó caer insinuaciones sobre mí en lugar de explicar lo que realmente había ocurrido. Eso fue lo que terminó destruyendo nuestra amistad. Cuando me contó todo esto por teléfono hubo un silencio largo entre nosotros. Yo estaba furioso, pero al mismo tiempo sentía algo más complicado que solo rabia. Porque técnicamente él no había iniciado todo. El problema había empezado antes, con el programa instalado en mi computadora. Pero su decisión de mostrar esas capturas a otra persona fue lo que abrió la puerta al desastre. Le pregunté quién era ese conocido. Al principio no quería decirlo. Pero finalmente me dio el nombre. Y ahí llegó la última sorpresa de toda esta historia. Porque esa persona no era un hacker, ni alguien misterioso de internet. Era alguien que yo conocía. No un amigo cercano, pero sí alguien que había coincidido conmigo varias veces en reuniones de trabajo. Un tipo que manejaba páginas de contenido viral y grupos enormes en redes sociales. En otras palabras, alguien que vive literalmente de difundir cosas que llaman la atención. Cuando entendí eso todo encajó. Las capturas recortadas. Los mensajes anónimos.
Las insinuaciones. Era exactamente el tipo de contenido que esas páginas suelen publicar. Decidí confrontarlo. No voy a entrar en todos los detalles de esa conversación porque fue bastante tensa, pero básicamente terminó admitiendo que sí había recibido material de Iván. Según él, en ese momento creyó que Iván estaba exponiendo a un amigo problemático. Dijo que nunca imaginó que las capturas venían de un sistema de espionaje instalado sin mi conocimiento. Si eso es verdad o no, ya no lo sé. Lo que sí sé es que cuando entendió que podía meterse en problemas legales borró todo lo que había publicado o compartido. Mucho del material ya había desaparecido de internet para ese momento, así que probablemente solo estaba eliminando restos. Después de esa conversación decidí cerrar el tema. No porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente entendí toda la cadena de lo que pasó. Primero, el técnico que instaló el software de monitoreo. Después, Iván encontrando las capturas y copiándolas. Luego, su decisión absurda de mostrarlas a alguien más. Y finalmente, esa persona filtrándolas para generar contenido. 4 errores consecutivos que terminaron explotando en mi vida. Iván y yo hablamos una última vez unos días después. No fue una reconciliación completa. Pero al menos pudimos decirnos las cosas sin gritar. Él reconoció que debió hablar conmigo desde el primer momento. Yo reconocí que probablemente reaccioné con tanta furia que lo empujé a ponerse a la defensiva. Pero la verdad es que algunas cosas no vuelven a ser iguales después de algo así. Seguimos nuestras vidas por separado. No nos odiamos. Pero tampoco somos los amigos que fuimos durante tantos años. La única parte positiva de todo esto es que ahora sé exactamente qué ocurrió. No hay más misterio. No hay más dudas. Solo una cadena de decisiones equivocadas que empezó con un técnico instalando un programa en una computadora ajena. Y terminó destruyendo una amistad de 15 años. Si alguien me hubiera contado esta historia antes de que me pasara, probablemente habría pensado que era demasiado enredada para ser real. Pero ahora sé que las cosas más absurdas a veces no son inventadas. Solo son una serie de errores humanos acumulándose uno detrás de otro hasta que ya es imposible detenerlos.